Ya, le di a grabar. Yo creo, Consuelo, que es mejor que se la jueguen por una cuestión de necesidad social hoy día, que se la jueguen en términos concretos por el tema de la migración. Ok. En términos concretos, pero en términos teóricos amplios, Sí, ahí nos hacemos referencia a eso. a la educación intercultural. Porque el tema migrante está dentro de la educación intercultural, pero la educación intercultural es mucho más amplia que el Claro, tema de la migración. Por lo claro, por eso. tanto, pueden partir de lo general, conceptual y teóricamente, van bajando hasta que definen el problema. Dentro de toda la diversidad que estamos viviendo en el país, hay una situación muy particular que es problemática. Es problemática no desde el punto de vista negativo, sino es problemática porque llega a muchas personas de muy diferentes contextos y pareciera ser que los jardines infantiles no estamos preparados para atender a tanta diversidad. Entonces es interesante dentro de toda esa diversidad ver la realidad particular de los niños y niñas migrantes. Vale, ¿Vale? ya pues. Eso, Está claro. Consuelo. El otro aspecto es que la pregunta que tienen por ahí, que no me da tiempo a verla completamente, pero ¿cómo afecta la migración? No, esa es una pregunta excesivamente general. No se pregunten por cómo afecta la migración, sino pregúntense cómo los jardines infantiles abordan el trabajo pedagógico a partir de la nueva realidad que es la realidad migrante. Vale. ¿Vale? Eso. Y lo otro es que no sean tan, ¿cómo se dice?, ambiciosas, porque se han puesto a ver el tema transcultural. Ya eso es otro nivel. Yo me Pero si conf usted nos dijo, usted nos habló de la transculturalidad. Sí, yo os hablé en términos teóricos, y en términos teóricos lo abordan y se introducen en él, pero en términos de preguntas de investigación, quédense con el ámbito intercultural, pero muestren que cachan que esto se está moviendo en un contexto muy amplio, que va de lo intercultural a lo transcultural, ¿vale? Ya, profe, Porque pero yo estoy, por eso, porque usted nos dijo, entonces como que también, de hecho, yo busqué bien la definición porque no había escuchado esa palabra y dije como, oh, es súper asertiva porque es como de qué forma se van integrando las diferentes culturas en una, etcétera. Y dije como, ah, ya está bueno el concepto, pero no me diga no, ambiciosa. no, ambiciosa en términos positivos, no en términos de que sea ambiciosa, ambiciosa de que no, como es una tesis que va a durar un año, no podemos hacerlo todo, po. Entonces Claro. hagamos una cosita, pero sí, vayan introduciendo el concepto. ¿Por qué digo eso? Porque yo estoy casi seguro, no puedo hablar sin tener evidencia, pero estoy casi seguro que si tú vas a los jardines infantiles y preguntas, ¿cómo son las prácticas transculturales? Le van a decir, ¿y eso qué es? ¿Vale? Porque es un concepto relativamente muy novedoso. Por lo tanto, ustedes lo van estudiando, lo van desarrollando, lo van proponiendo, pero cuando bajen a las preguntas de investigación propiamente tal, se Ujú. quedan con el ámbito intercultural, porque ya Ya. con eso hemos avanzado muchísimo. Entonces, solamente hacemos una breve introducción en algún momento respecto a la transculturalidad, pero nos enfocamos en la interculturalidad. Sí, sí. Vale. Vamos, después lo de la breve introducción es relativo, porque cuando avancemos en el trabajo y tengamos que Bueno, hacer el marco teórico, ahí lo van a desarrollar ampliamente. Pero en términos concretos de las preguntas y de los objetivos, quédense con la interculturalidad en su relación con las dinámicas inclusivas y o excluyentes. Las dinámicas pedagógicas me refiero. las dinámicas pedagógicas y excluyentes. Inclusivas y o excluyentes. ¿Vale? Y por último, no se les olvide, ahora que ya tienen un texto nuevo y que lo van a mejorar con todas las sugerencias, ir leyendo todo el texto para que todo sea consistente y coherente, ¿vale? Para que no se nos quede nada que diga, bueno, ¿y ahora esto por qué está acá? De todas maneras, esa es mi función, hacer la revisión más exhaustiva y, en el avance y retroalimentar. Pero vayan haciendo esa revisión paulatina, sistemática y lineal de todo lo que van desarrollando, Ok, ¿vale? ya, muchas gracias, Ya, profe. Consuelo, se pasaron. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Francisca Javiera y su grupo. Profe, pero estaba el Demian primero. Habíamos pedido por Perdón, mi grupo perdón. primero. Estoy perdido. Después de Demian, claro, es que estoy escuchando a Consuelo, leyendo el chat y no me da para tanto las neuronas. Demian, dale. Ya voy a compartir pantalla. ¿Vale?
¿Se puede ver, cierto? Se puede ver, Demian. Ya. Habíamos elegido el tema de investigación, salud mental en educadores de párvulo, y cómo esto afecta a sus prácticas educativas. No vayas tan rápido, Demian, muéstrame el título. Es que estaba escribiendo mientras estaba el título en la pantalla y no estaba mirando. Ya. Antes de... Bueno, no, expon primero. Nada que ver. Dale. Ya. Primero fuimos introduciendo quiénes somos en ese sentido, exponer a qué se dedican las educadoras. Después en el problema dar a conocer qué repercusión tiene los daños a la salud mental en las educadoras de párvulo en su quehacer. El objeto de estudio iban a ser casi toda la comunidad educativa o profesionales de la primera infancia. Luego se está identificando como el problema de investigación, cómo es que la mala salud mental ha ido dañando de a poco a las educadoras en su desarrollo de ejercicio o incluso puede ser de forma previa. Luego está la enunciación de hacer como la concientización o relieve del cuidado que se ha dado a lo largo del tiempo, de identificarlo en factores que quizás algunos se pueden controlar y otros que no, determinarlos como factores de riesgo que puedan atentar, y ahí se pueden identificar varios, que son propios del ambiente laboral, la vida personal, las condiciones materiales humanas, entre otras. Luego tenemos la formulación del problema de investigación, la general, la pregunta general y las específicas, que es cómo afecta la salud mental a las educadoras de párvulos, de qué manera el estrés los afecta en su desempeño, cuáles son los principales factores que generan estrés, cuáles son las complicaciones existentes bajo estas condiciones para trabajar con niños. Luego de ahí sale el objetivo general, que es comprender de qué manera afecta una mala salud mental en el quehacer pedagógico, en sus prácticas. Luego, como específicos, conocer los distintos niveles de estrés o una mala salud mental, teniendo diversas repercusiones. Identificar los principales factores de riesgo que atentan contra la mala salud mental. Conocer las realidades bajo las cuales están sumergidas las educadoras y cómo estas se ven afectadas. Describir y exponer cuáles son los trastornos de la salud mental o los daños que generan, que son más comunes en los educadores de párvulos debido a los factores de riesgo que están más presentes en sus vidas. Luego en la justificación fuimos poniendo en relieve el por qué lo hicimos. Demian, ahí ¿Sí? nomás, no me importa ahora la justificación. Vuelve a las preguntas, déjamelo en pantalla, yo voy a hacer unos comentarios generales y después me meto con las preguntas y los objetivos, ¿vale? Ya. Ya, la primera sugerencia, Demian, es que en algún momento van a tener que tener muy claro cómo definen eso de la salud mental. Y en ese contexto, ver si vuestro trabajo va a ir más dirigido al estudio de la salud mental o a otras cosas que podríamos llamar, por ejemplo, bienestar psicológico. ¿Vale? No digo que tengan que cambiarlo, lo que quiero plantearle y la sugerencia es que tengan claro cómo van a definir eso de la salud mental. ¿Vale? Ese es el primer elemento muy importante porque eso de la salud mental es algo muy amplio. ¿Vale? Pero más allá de eso, en ese mismo sentido, proponerles o hacerles ver lo siguiente. No digo que ustedes lo piensen, pero socialmente pasa mucho. Que es que muchas personas piensan que el malestar, lo vamos a nombrar malestar mental, tiene que ver con conductas individuales. ¿Vale? Y eso en términos generales es muy peligroso. Yo no digo que ustedes lo estén pensando, pero lo dejo como nota para que lo consideren. Entonces, si yo me estreso o si yo tengo trastornos de ansiedad, mucha gente termina culpabilizándome a mí porque no tengo fuerza de voluntad, porque no soy capaz de organizar mis tiempos, porque no me organizo bien, porque X. Entonces, y eso es muy peligroso, porque la salud mental es el resultado de un contexto social muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. De hecho, Chile es un ejemplo claro de condiciones nefastas para una salud mental adecuada. Un país con poco tiempo para el descanso, un país con altas exigencias laborales, un país con muchas exigencias académicas, etcétera, etcétera, etcétera,
es el ambiente perfecto para que las personas tengamos problemas de salud mental. Entonces, el tema social en su relación con el tema de la salud mental es muy importante que lo vayan desarrollando, lo vayan estudiando, ¿vale? Eso. Tercero, la pregunta por el cómo afecta es excesivamente general y excesivamente cuantitativa en términos metodológicos, cuando tengan que ir a lo metodológico. Entonces, más que cómo afecta la salud mental o estudiando cómo afecta la salud mental, lo que habría que añadirle a esa pregunta es los sujetos de investigación, porque no es cómo afecta en términos teóricos, es cómo afecta la salud mental de las educadoras de... A ver, espérate, voy a leer otra vez. ¿Cómo afecta la salud mental? Ya, perfecto. Más que cómo afectan sus prácticas educativas, es cuál es la influencia o de qué modo se relaciona el malestar psicológico de las educadoras de párvulo, ¿vale?, en las prácticas educativas que ellas llevan a cabo según las propias educadoras de párvulo. ¿Por qué digo eso? Porque yo podría estudiar eso desde el punto de vista teórico, yo podía estudiar eso desde el punto de vista de lo que piensan las profes universitarias, yo podía estudiar eso en función de lo que piensan los estudiantes y las estudiantes en práctica. Pero aquí lo interesante es que sean ellas mismas las que nos digan, las que nos den luz sobre cuál es la relación entre el malestar psicológico y las prácticas educativas que llevan a cabo. ¿Vale? No sé si, Demian, me expliqué o fui muy... Sí, quedó más claro porque es como llevarlo desde la representación de vivencia de las personas y no... porque queda muy vacío si nos vamos al lado teórico. Perfecto. Lo Y ideal además, es que... Demian, tú diste en el concepto central. Recuerden que la investigación cualitativa trabaja desde las vivencias de las propias personas. Por lo tanto, diste en el concepto clave. Que lo que nos interesa es desde ellas, más que desde nosotros. ¿Vale? Ya. Ya. Ahora, Demian, y esto es muy importante, vamos, Demian y grupo, pero digo Demian porque estoy hablando contigo, es muy importante, Demian, que no centren todo en el estrés, sino, si lo quieren hacer amplio, en las condiciones que posibilitan y o dificultan un bienestar psicológico en las educadoras de párvulo. ¿Vale? Porque el estrés es la consecuencia de unas condiciones particulares, condiciones familiares de mucha sobrecarga, doble trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, en el trabajo profesional más el trabajo de la casa, en los pocos espacios para tener ocio. Hay un montón de condiciones que es las que van generando mucho nivel de estrés y otras cosas, porque puede ser que haya alguien que no tiene estrés, pero tiene muchos niveles de ansiedad. Entonces la salud mental es muy compleja, ¿vale? Entre paréntesis, hay por ahí, yo no sé cómo se llama exactamente, pero creo que hay, no creo, estoy seguro que hay informes de la salud mental de los chilenos, por lo menos del año 2015 y 2017. Entonces vayan a esos informes porque son interesantes, ¿vale? Búsquenlo, si no lo encuentran me dicen y yo también hago una búsqueda y les mando el link porque están en PDF en la web. Entonces es muy interesante la relación que establecen esos informes entre diferentes condiciones sociolaborales y sociosanitarias y personales también, ¿vale? Entonces eso también es interesante. El otro tema, Demian, es que yo por ahí vi no me acuerdo de dónde, ustedes dijeron dar a conocer, ¿vale? Dar a conocer. Dar a conocer, no sé si lo plantearon como objeto de investigación, no me acuerdo dónde está, Demian. Creo que se refiere como a la... Ahí entra como más concreto con la experiencia de educadoras que tendríamos que entrevistar. Sí, lo que tienen que ver es que tanto en las preguntas específicas como en los objetivos vayan viendo el tema de los sujetos de estudio, más que de manera general, ¿vale? Porque recuerden que las preguntas y los objetivos es lo concreto que ustedes van a hacer. Por lo tanto, siempre poner desde las educadoras de párvulo, en los jardines tanto, hacerlo lo más concreto posible, ¿vale? Para no caer en esa cosa de querer hacer todo en una tesis, que eso es imposible. Porque es imposible porque estamos delimitados por el tiempo.
y también por las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Y por lo tanto, no se la jueguen por ese concepto de mala salud mental, porque es muy difícil definir lo malo y lo bueno, sino por las condiciones donde la salud mental se da. ¿Por qué digo mala o buena? Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros, voy a hablar por mí, no por ustedes, pero probablemente muchos de nosotros y de nosotras, no tenemos una salud mental perfecta. Es decir, tenemos estrés, podemos tener ciertos niveles de ansiedad, y alguien podría decir, ¿su salud mental es buena? No sé si es tan buena. ¿Es mala? Tampoco sé si es tan mala. Entonces, la salud mental siempre es un continuo, es una relación, es una vivencia. Y eso es importante que ustedes lo investiguen, más que jugársela por lo bueno o por lo malo, porque la salud mental no es dicotómica. Difícilmente alguien me puede decir a mí su salud mental es muy buena, pero tampoco me van a decir su salud mental es muy mala. Hay momentos de mayor bienestar, hay momentos de no tan buen bienestar y hay momentos donde realmente tenemos problemas, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es estudiar la complejidad de ese bienestar o de ese malestar, más que identificar si es buena o es mala en términos absolutos, porque no existe ese término absoluto. ¿Vale, Demian? Ya, Esas vamos son a las, cambiar el concepto. esas son las sugerencias que tengo por ahora. Lógicamente, después cuando reciba el trabajo escrito, ahí haré sugerencias mucho más profundas y probablemente mucho más pertinentes también. Pero con eso yo creo que tienen para avanzar bastante, Demian. Ya, Súper, se pasaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, si no me equivoco, Francisca Vera, Sí, profe. démosle. La Tami va a compartir pantalla. Tami, dale. Por lo menos vamos a llegar a 3 con seguridad. Ya, profe, mire, al principio teníamos como la duda de cómo plantear en verdad la pregunta general, ¿Quién me está porque hablando? queríamos trabajar como con el tema de Francisca. Francisca, dale, para yo saber a quién dirigirme. Ya, dale. Ya, que estábamos como viendo el tema porque lo que nosotras queríamos como trabajar era el tema de la comunidad y el bienestar como de los niños. Entonces, la primera pregunta que habíamos planteado era cómo influían los niños y las niñas la exposición temprana a una comunidad educativa. Pero después la pensamos y dijimos que en verdad, como viéndolo desde nuestra postura de futura educadora, obviamente la respuesta iba a ser como que sí, pues que influía positivamente que los niños fueran como a los jardines a temprana edad. Entonces, poniéndonos como en el contexto de pandemia, nos quedamos con la pregunta: ¿de qué forma nos acercamos a la familia en el contexto de educación remota? Ya, para Pensando que ahora Francisca. estamos... Francisca, para. Ujú. Si tú me haces esa pregunta, sin yo leer el texto, ¿eh? Si tú me haces esa pregunta, estoy asumiendo que la investigación es sobre ustedes mismas, porque dice de qué forma nos acercamos nosotros, ustedes, a la familia Ah, en contexto de educación remota. Y creo, no lo sé, podría ser, ¿eh? Pero creo que no se están refiriendo a eso. no, Se están refiriendo entonces a desde el cómo las contexto, educadoras se acercan a la familia en contexto de educación remota, ¿cierto? ¿sí? Ya, entonces tomemos el concepto de educadoras de párvulo, ¿vale? Más que el nos, porque el no nos incluye a nosotros y a nosotras. Eso es lo primero. Y lo otro, Francisca, una pregunta. Ujú. ¿Qué quieren decir? Que es muy interesante, ¿eh? Pero lo pregunto para ver si podemos ir trabajándolo. ¿Qué quieren decir con el acercar? ¿Qué querían decir con Como al esa palabra? establecer esto de relación, como de establecer relaciones con la familia, porque nosotros hablábamos que no es como lo mismo lo presencial, donde uno puede como conocer, Perfecto. Francisca, tener ¿viste? otro tipo de relación. Yo creo que eso que dijeron es mucho más pertinente, más que cómo acercar, es de qué forma los y las educadoras de párvulo generan relaciones, y podríamos ponerle título, de cuidado
con las familias en contextos de educación remota. ¿Les parece mejor? Sí. Ahora, si no quieren ponerlo tan específico, ¿vale? Porque estamos hablando de relaciones de cuidado, podrían investigar algo un poquito más general, que también es muy pertinente, de qué forma los y las educadoras de párvulo se relacionan con las familias en este contexto de educación remota. Y ahí, en lugar de limitarnos al cuidado, lo ampliamos a todo tipo de relación. ¿Por qué digo eso? Porque pudiera ser que alguna educadora, que no lo creo, pero pongámonos en el peor de los casos, genere una relación que no sea de cuidado, que sea de poco cuidado. Y por lo tanto, ampliamos para ver de qué forma se están relacionando las educadoras de párvulo con las familias en este contexto. ¿Vale? Ya, profe. Eso. Y lo otro, pero esto yo no lo tengo claro, es solo se lo pregunto. ¿Qué es más importante, la educación remota o la situación de pandemia? Digo porque estaba pensando si cambiamos en contexto de educación remota o en contexto de la pandemia que estamos viviendo. Pero es un tema conceptual. Ahí ustedes vean y tomen una decisión. Yo no tengo problema, pero solo es una inquietud que me asaltó leyendo esa pregunta inicial. Ya, profe. Lo digo porque Lo voy a asumimos que la escribir. educación remota es una consecuencia de la situación de pandemia en la que estamos. Asumo que cuando esto termine, si es que llega a terminar, ojalá que sí, vamos a abandonar, al menos en los jardines infantiles, vamos a abandonar la educación remota. Claro. O a lo mejor se mantiene, por ejemplo, yo no sé cómo lo están viviendo ustedes, se mantiene el tema de, me desconcentré con el mensaje, no hay que ver, se mantiene el tema de la educación remota para, por ejemplo, las reuniones de apoderados. Podría ser, porque hay cosas que se van a mantener en el tiempo. Entonces, bueno, piensen eso, ¿vale? Ya. Ya. Ya, profe. Bueno, y... Más cositas, venga. Ya, bueno, que obviamente en nuestra investigación se buscaba como conocer cómo estaban actuando las educadoras de párvulo para acercarse al núcleo familiar y generar como lazos, ¿ya? El problema, bueno, destacamos que obviamente era como darle la importancia a la educación parvularia y a las relaciones que se iban a generar dentro de la comunidad educativa, especialmente entre el equipo pedagógico y las familias, en beneficio de los niños y niñas desde una mirada de bienestar integral. Bueno, obviamente también destacamos la importancia de generar estos vínculos dentro de los distintos contextos educativos, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, que igual como que mencionaríamos el tema de la pandemia y la educación remota que mencionábamos en la pregunta inicial. Identificamos como problema que obviamente es una barrera para los establecimientos y el equipo pedagógico el poder establecer estas relaciones, por lo mismo que le decíamos que no tenemos como el contacto, por ejemplo, las educadoras que recién están tomando por primera vez un nivel, hay que buscar como las estrategias para poder conocer a la familia, su contexto, entre otras cosas. Bueno, la enunciación del problema, destacamos la modalidad online que ha traído consigo la implementación de nuevas prácticas, donde la familia juega un rol fundamental para que los niños puedan adquirir como los aprendizajes significativos. Y bueno, la formulación del problema de investigación no lo tenemos muy claro. Ya, para ahí, Francisca, que me interesa la pregunta general. Recuerden ahora en todas las preguntas el tema del nos lo hacemos desaparecer para poner a las educadoras de párvulo en el centro, ¿vale? Y Ya, sí. Esa es la primera. Y la otra es más que de qué forma, es cuáles son las formas que están usando las educadoras de párvulo para establecer relaciones educativas o del tipo que sean con las familias en contexto de educación remota o en contexto de pandemia. ¿Vale? Ya. Eso es muy importante. Cómo las y los educadores de párvulo establecen o generan relaciones con las familias en el contexto de tal cosa. Ya, profe. Voy a esperar que termine Bueno, de y en escribir. cuanto a las preguntas... Espérate, Francisca, porque ya. yo la estoy leyendo. Entonces, miren ahora, una cosa importante para ustedes y para todas. Ustedes hacen una pregunta general que tiene que ver con la forma en cómo las educadoras de párvulo generan relaciones.
Sin embargo, en la primera pregunta específica, ustedes se preguntan cuál es el desafío más grande de la modalidad educativa online. Y yo digo, chuta, esto es otra investigación, porque ustedes no se pueden separar ya nunca más, en las preguntas específicas no se pueden separar nunca más de la forma que usan las educadoras para generar relaciones. Entonces, todas las preguntas específicas tienen que ver directamente con ese objeto de investigación más que con la modalidad, porque la modalidad es lo que está haciendo que algo se produzca, pero a nosotros no nos interesa el tema de los desafíos de esta modalidad. A nosotros nos interesa lo que hacen las educadoras en términos de generar relaciones. Por ejemplo, la segunda, ¿cuáles son los principales problemas y barreras a los que se enfrenta la comunidad educativa y la familia? Yo lo dejaría dicho, a los que se enfrenta la educadora y la familia para generar relaciones educativas en contexto de pandemia o en contexto de educación remota. Yo creo que esa pregunta va mejor dirigida, ¿vale? Problemas y o barreras. ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo desde las educadoras de párvulo para generar relaciones con la familia en contexto de pandemia? También es una pregunta que tiene bastante sentido. La primera pregunta específica, ahí yo creo que tenemos que cambiarla por otra. Ya, profe. ¿Vale? Está grabado esto, digo por si no le da tiempo a escribir, para que después lo puedan revisar. Ya. Bueno, y abajo igual tratamos de orientar los objetivos en relación a las mismas preguntas que hemos realizado. Y en el objetivo general pusimos conocer de qué forma, bueno, también tenemos que cambiar el nos, ¿Sí? nos podemos acercar a la familia en contexto de educación remota y cómo velar por el bienestar integral de los párvulos. Y en lo específico pusimos reflexionar en torno a los desafíos de la educación en el contexto actual de modalidad virtual o educación remota, identificar y tomar conciencia sobre las dificultades a las que se enfrenta la comunidad educativa y la familia, y como tercer punto, indagar en las acciones que se están llevando a cabo desde las comunidades educativas para relacionarse con la familia. Perfecto. Francisca, asumimos que cuando cambien las preguntas van a cambiar los objetivos, ¿cierto? Eso es lógico, porque tiene que haber Claro, coherencia entre unos y otros. Por lo tanto, no le voy a decir muchas cosas de los objetivos porque ya le dije de las preguntas, pero sí lo siguiente, el verbo utilizado en el objetivo específico 1, reflexionar, no es relativamente adecuado. ¿Por qué? Porque la reflexión es algo excesivamente general. Yo estoy reflexionando ahora, ustedes también. Entonces, como objetivo de investigación, no es el más adecuado. Entonces, el conocer podría ser el conocer, analizar, comprender, describir, identificar, indagar, categorizar, evaluar. Todo eso es más adecuado, ¿vale? Como ya pusieron conocer en el general, ahí pongan otro exactamente, ¿vale? Que a lo mejor podría ser describir. Pero recuerden, ese objetivo hay que cambiarlo porque los desafíos de la educación remota no son parte de nuestros objetivos de investigación. Sí va a ser parte de nuestro marco teórico conceptual que veremos más adelante. ¿Vale? Ya, profe. Y identificarnos, eso está ok. ¿Alguna otra cosa más que me quieran preguntar? No, profe, yo creo que quedamos bastante claras con eso. Vale, perfecto. Estimada, son las 15:13, ¿vale? Yo les pedí hoy puntualidad porque tengo una reunión ahora. Les quería comentar lo siguiente. Recuerden que quedan, si no me equivoco, 2 grupos por presentar. ¿Es así? No sé cuántos quedan, profe, pero al menos el mío falta. El suyo El de falta. Sigrid, Rocío, Maca y Génesis. Sí. Falta, profe. Perfecto, faltan 2. Entonces, lo que vamos a hacer, porque recuerden que la semana que viene tenemos prueba escrita, ¿se acuerdan? Sí. Por lo tanto, les pido a los 2 grupos que faltan que me envíen lo que tienen, me lo envíen en Word y yo se lo reviso, igual que ahora, pero por escrito. ¿Vale, Constanza? Se lo subí al aula yo, profe. ¿Al aula? No, pues recuerden que lo que está en el aula es para entrega del avance una vez que ya lo hayan, no para revisiones parciales. Entonces, le voy a pedir que lo elimine y me lo envíe a mi correo. ¿Ya? Me lo envíe a mi correo porque lo que está en el aula es la carpeta para entregar el primer avance, que el primer avance es el día... Como el oficial. El oficial, efectivamente. ¿Vale? Entonces le pido que lo elimine y me lo envíe a mi correo. Y yo de aquí
a la semana que viene le envío las sugerencias. Y la, Ok, profe. y la semana que viene, sí, me pregunta Michelle, claro que puede enviarme, siempre me pueden enviar los avances que consideren oportunos, ¿vale? En el caso de Consuelo, yo me demoré porque recién hoy le envié la sugerencia, pero le envié, entonces siempre les voy a responder. Entonces recuerden dos cosas, los dos grupos que faltan me lo envían a mí para que yo le haga sugerencia, quien quiera me puede enviar su avance además de esos dos grupos, y la semana que viene nos encontramos por este mismo medio para hacer la prueba de carácter online que va a ser a través de un formulario de Google con respuestas alternativas. ¿Les parece? Sí, Ya, profe. profe, gracias. Sí, Yo ahora, profe. yo ahora voy a bajar la grabación y os la voy a allí colocar en el aula. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Ya, Que pues esté bien. un abrazo Le vaya fuerte bien. y que estén súper bien. Ya, profe, Gracias, chao. profe, que esté bien. Igual, Buena chao, chao. semana. Chao, buena Chao, semana. profe, que esté bien. Chao, igual.